la historia que había detrás del monumento, detrás de una escultura. Porque capaz uno lo tiene como un hito, un monumento, pero no sabe toda la historia que puede haber detrás de eso. Y no me refiero exactamente a la historia que representa, a la historia que homenajea. Me refiero a todo lo que ocurrió para que esa escultura, ese monumento esté. Hay que tener en cuenta de que los monumentos se vuelven parte del mobiliario urbano. ¿Cuántas veces para encontrarnos con unos amigos nos decimos, ¿qué te parece? Nos encontramos a las 6 de la tarde en la plazuela Bolognesi o en otra, porque forman parte ya de nuestro mobiliario urbano, de nuestra ciudad, pero la historia de lo que hubo detrás para poder construir ese monumento, de eso quiero hablarles hoy día, de eso quiero compartirles hoy día. Les he preparado tres monumentos, para mostrarles algunas cosas, detalles de esculturas, pero vista desde un punto de vista diferente al de ustedes. Ustedes son estudiantes de escultura. Quiero que vean cómo los no escultores vemos una escultura, cómo los no escultores apreciamos un monumento y cómo hay toda una historia detrás de cada uno. Mariano Benlliuri. Capaz no les suene conocido el nombre de Mariano Benlliuri. Era un escultor español, nació en el 86, 1862 y falleció en 1947. Este español, como todos los escultores de su época, era un escultor internacional, tenía muy buenas obras, bellas obras por todos lados del mundo, pero estuvo ligado al Perú por una de sus obras, y es capaz la segunda plaza del Perú, la que tiene una obra de él. Fuera de la Plaza Mayor de Lima, quizás la más nombrada, la más reconocida es justamente la Plaza San Martín. Él es el autor de este monumento, don José de San Martín. Tiene dos puntos bastante interesantes que quiero tratarlos sobre este monumento. No voy a hablar del estilo, como les decía, no, voy a hablar de historia sobre un escultor, sobre un monumento. Se acercaba el centenario de la independencia nacional y Augusto B. Leguía, para muchos el mejor alcalde que ha tenido Lima, se propuso de que el centro de las celebraciones sea justamente la Plaza San Martín y la inauguración de este monumento. Por eso encargó, con varios años de anticipación, que don Mariano Benlliuri haga esta escultura, la cual la hizo en bronce en Madrid, España. Trajeron la escultura y definitivamente fue el acto central para este bicentenario. Cosa curiosa, la escultura fue no solamente realizada muchos años antes, sino instalada hasta casi un año antes. Es decir, la escultura sí estuvo en la Plaza San Martín descubierta, pero para los homenajes y para hacer la inauguración oficial, nuevamente se cubrió para hacer realmente el velado de esta escultura. Miren esos detalles que tiene la escultura, la verdad que está bastante alta como para observarlas, pero estoy seguro que ustedes sobre todo lo están viendo con otros ojos, los detalles de esta escultura. Esta escultura, su inauguración tiene una parte anecdótica. Seguimos viendo la parte de la escultura, en la parte delantera una figura que representa la patria. En la parte posterior, dos soldados, un peruano y un argentino, hermanados, llevando sus banderas, y distintos
placas recordatorias. Como le decía, la inauguración de este monumento tuvo un hecho anecdótico. Se inauguró un 27 de julio, un día antes de la celebración del centenario, pero fue, sin embargo, el acto central de este centenario. El presidente Leguía, como les dije, fue el encargado de la inauguración. Estaban las bandas tocando, todo listo. Y al momento de querer develar la escultura, hubo un percance que lleva ya a la anécdota. Las sogas y la tela que la envolvían se enredó y el velo no cayó. Las bandas seguían tocando, seguían jalando las sogas y nada. El velo estaba totalmente atascado en la escultura. ¿Qué hicieron? Buscaron a un joven, Cipriano Artidoro Cosío, para que suba al monumento y pueda destrabar absolutamente todo el problema que había en el monumento. Finalmente, destraba la tela, cae la tela y continúa todos los actos. Pero cosa curiosa, don Cipriano quedó en la parte superior, como pueden observarlo ahí junto a una pata del caballo. Entonces Cipriano quedó ahí y se tuvo que quedar así hasta que terminen los actos, de lo cual fue salvado, rescatado, bajado, como quieran llamarlo, por una unidad de bomberos que está que está muy cercana a la zona. Cuenta la historia de que Leguía, para premiar al muchacho, le dio una propina, pero lo principal fue que la Municipalidad de Lima, días posteriores, le regaló un reloj Longines de oro de la Casa Wells, que era la joyería de moda en aquel tiempo, a don Cipriano en agradecimiento por lo que había hecho ese día. Cipriano un poco que se robó el show ese día, una anécdota que tiene este monumento. Pero este monumento no solamente tiene esa anécdota, sino también tiene una posterior historia, no se sabe cuándo ha nacido, que se sigue diciendo por algunas personas sobre que el monumento en sí tiene un error. Este error está mal interpretado, está mal dicho, como lo voy a explicar luego, pero creo que también parte de que lastimosamente no se conserva la memoria descriptiva del proyecto. Seguramente está en alguna biblioteca, esperando de que alguien vaya y lea esas hojas. Capaz ya está descubierta, pero está en el fondo de un disco duro y todavía alguien no lo quiere soltar. Pero si tuviéramos la memoria descriptiva del monumento, sería muy importante porque definitivamente nos sacaría de la total duda de lo que les voy a decir. Y ahí la importancia de las memorias descriptivas. Como les decía, yo soy ingeniero civil y cada obra tiene una memoria descriptiva. Y cada monumento también lo tiene. Porque una cosa es que el escultor haga una obra, plasme una idea y él mismo la describa con sus ojos, que unos ojos profanos como los míos vaya y trate de interpretar una escultura. En la parte delantera del monumento está representada una dama como la patria, las cuales tienen en las manos dos ramas que circundan un mensaje que dice la nación al general don José de San Martín.
En la parte superior de la cabeza tiene un yelmo. Y sobre ese yelmo hay un animal, una llama, un euquénido. Si ustedes se acercan por la Plaza San Martín, escucharán a mucha gente decir de que esto se trata de un error del escultor. Se dice que el escultor, apurado porque se le vencía el plazo, mandó a hacer a un ayudante que sobre la cabeza de la dama ponga una llama, queriendo decir que quería poner una llama votiva, una llama de la sabiduría. Y sin embargo, el ayudante se equivocó y puso ahí una llama, un euquénido. La historia suena graciosa, pero Mariano Benlliuri, con toda la fama que tenía, se hubiera aventurado a tener semejante error. En realidad estuvo tan apurado de entregar el trabajo de que al final se le escapó este detalle y así lo mandó a América a la escultura con ese error. Esto, aunque suene bonito para los turistas, suena chistoso, pues no es cierto. Fíjense estas publicaciones de 1914, es decir, 7 años antes que se inaugure. Mariano Benlliuri ya había presentado la maqueta del San Martín, del monumento. Lo había presentado en 1910 inclusive. Y en el 14, en esta revista La Esfera Española, inclusive él ya aparece con la dama al costado, con la República, representando a la patria, a la República, la cual ya tiene el yelmo con la llama en la cabeza sobre el yelmo. Es decir, que la historia que se cuenta sobre que estaba apurado y hicieron la llama, no es cierta. Entonces tiene que tener otra explicación. Explicación que definitivamente debe estar en esa memoria descriptiva, pero que en investigaciones posteriores se ha llegado a una conclusión de qué significa esa llama en la cabeza. Como decíamos, esta es una representación de la patria, de la República. Y ese yelmo y la misma República en general tiene 3 símbolos. Tiene una llama sobre ese yelmo, tiene unas hojas enmarcando el nombre del homenajeado, y en las orejas tiene una cornucopia. Tiene el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. En realidad es un homenaje al escudo nacional. Y aquí quiero nuevamente decir lo que decía antes, la importancia de haber tenido o tener la memoria descriptiva de la obra. Estoy seguro de que Benlliuri nos hubiera dicho esto desde un comienzo y ya no se diría lo que hasta el momento lastimosamente se sigue diciendo, como que es una escultura con un error. Las memorias descriptivas, en mi caso para las obras, en su caso ustedes para las esculturas, para los monumentos, es muy importante para los ojos profanos como los nuestros. Saliéndome un poquito del tema, no sé si pueden ver que hay unas marcas, unos cuadrados en estas fotos. Bueno, si tuviéramos interacción acá podríamos preguntar de qué se trata, pero les digo, son calas estratigráficas que en Lima ha estado haciendo, o sea, de la Municipalidad de Lima ha estado haciendo en diferentes monumentos para poder hacerle el mantenimiento respectivo. Estas fotos las tomé hacia finales del año pasado.
en cuando estaban en plena tarea de recuperación de monumentos de todo Lima. Bueno, volvamos al tema. Esa es la importancia de una memoria descriptiva y una anécdota que tiene este monumento a don José de San Martín, hecho por don Mariano Bienjuri, español. Una escultura, un monumento, una historia. Como verán acá, todas las cosas están entrelazadas, ¿no? La escultura en sí, si bien es cierto, es la respuesta, es la creación, es la vida, ya sea de un bronce, ya sea de una madera, tiene toda una historia tras ella, independientemente de la historia que homenajea, que representa. Vayamos a un segundo artista, da la casualidad que es español también, Agustín Querol. Nosotros habíamos tenido unos trágicos sucesos que así había sido la guerra con Chile en 1880, el 7 de junio, en donde había muerto Bolognesi, dando su vida. No bien habían pasado muchos años, hacia 1888, 8 años después de la batalla, cuando un grupo de estudiantes comienza a organizarse con el fin de hacer un homenaje a Bolognesi. Es decir, hacer colectas con tal de juntar dinero y hacer el monumento al héroe, reunir fondos. Ojo, alumnos fueron los que iniciaron esta cruzada. La Municipalidad de Lima se sumó a la cruzada donando un terreno. En 1901 dona una plazuela, la actual Plaza Bolognesi. Al fondo podemos ver la colmena, hacia la izquierda vendría a ser Alfonso Ugarte. Se dona el terreno para hacer para colocar el monumento. Y la municipalidad igualmente llama a un concurso internacional para hacerlo. Acá lo interesante para ustedes es cuáles son las bases para hacer dicho monumento. Y miren qué interesante. Dice, una fotografía de la maqueta, un croquis explicativo, la memoria descriptiva de la cual hablaba anteriormente, y el presupuesto del costo, definitivamente, para saber cuánto iba a costar este monumento. El concurso fue a nivel mundial y España se interesó mucho y muchos españoles se interesaron en participar en este concurso. Se presentaron más de 40 postores con sus respectivas maquetas. Y finalmente, la que se había sido presentada con el seudónimo de Salve Patria Fides fue la que ganó, que era la perteneciente al escultor Agustín Querol. En ese tiempo de que no había fáciles comunicaciones, lo más rápido era el telégrafo. La Municipalidad de Lima la envió indicando Querol, Madrid, primer premio, alcalde de Lima. Así de escueto le llegó a Querol la noticia en donde que había ganado el primer premio y que por lo tanto iba a realizar, él iba a ser el encargado de hacer el monumento. Esta es la maqueta, la foto de la maqueta con que Querol ganó. Y luce casi exacto como actualmente está el monumento. Unas gradas en la parte inferior, una columna,
que sostiene finalmente al héroe. Con esto, Querol, don Agustín, ganó el concurso. Comprender que España saltó de alegría por el triunfo de Agustín Querol. Agustín Querol había sido un escultor muy, pero muy importante en España y tenía obras realmente fantásticas. Aquí por lo menos, por ejemplo, lo vemos en su taller. Está frente a la parte superior al frontis de lo que es la actual Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Es interesante que se den cuenta acá que su formación en el sentido de las figuras aladas, figuras femeninas. Acá tenemos dos obras más de él, son Pegasos, una en su taller todavía y una ya colocada. Ambas están en México, en la plazuela que está ante el Palacio de las Bellas Artes. Como les decía, don Mariano Querol tiene esculturas que forman parte de monumentos muy, muy bonitos. Y es más, cuando se hizo el concurso y se filtró la noticia de que Querol era uno de los participantes, la prensa indicó de que no creía que Querol iba a ganar, porque Querol era un reconocido mundialmente en ese momento y que definitivamente el costo de su escultura debería haber sido muy cara. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, felizmente la municipalidad no tomó el punto de vista económico, sino el punto de vista artístico para elegir el ganador, y el ganador fue Querol con Bolonia. 1905, y ahí vemos cómo comienza el montaje del monumento en una plaza bolognesi todavía bastante vacía de las construcciones que en la actualidad la rodean. Se preparaba todo para la inauguración, que se planteó que sea en 1905. El invitado principal iba a ser el general Roque Sáenz Peña, porque él había estado en la batalla de Arica. Y es más, lo había conocido a Bolognesi, y cuenta la historia de que cuando él estuvo frente a la estatua, él lo primero que dijo se cuadró y dijo, sí, este es Bolognesi, ¿no? Tanta era la importancia y tanta era el deseo de Lima de tenerlo a Roque Sáenz Peña de participante, que cuando dijeron de que el vapor que lo traía a Sáenz Peña se estaba demorando y que no iba a llegar a tiempo el día 4 de noviembre, se decidió postergar la ceremonia solamente para que Roque Sáenz Peña estuviera. Cabe indicar que después Roque Sáenz Peña fue presidente de Argentina. Con todos los honores, se inauguró este monumento a Bolognesi. Se dice que todo Lima estuvo en dicha inauguración. Y es más, el agradecimiento y admiración que se tenía por Roque Sáenz Peña hizo que Roque Sáenz Peña, en vez de estar unos días solamente en Lima, como él lo tenía planificado, postergara y postergara y postergara su partida, y al final estuvo meses acá en el Perú, solamente recibiendo diferentes homenajes. Lo interesante es de que sí se conserva la memoria descriptiva, la memoria explicativa del monumento. Es decir, todo lo que Querol quiso representar, y con sus propias palabras, sobre todo. Esta es la parte frontal, y él la describe así: la fe. Colosal estatua de mujer alada ocupa la cara anterior del monumento.
Con los ojos vendados, extiende el brazo derecho señalando hacia arriba y apoya con abandono el izquierdo en un ancla. Sirve de fondo una gran palma de bronce incrustada a la columna. La fe señalando el cielo. Hay detalles. La fe ciega, señalando el cielo en la parte superior derecha, y con la otra mano, aunque dice un ancla, debo entender que está anclada a algo en este momento. Un lado tiene este conjunto escultórico. Ejército y pueblo confundidos forman aquellos grupos, levantando unos sus armas y banderas, refrenando otros sus caballos, y aprestándose todos a la lucha por la patria que, en actitud de dolor, señala a sus hijos como ejemplo la heroicidad de Bolognesi, alegorizada en la cúspide. En la parte de atrás, en la parte posterior, hay este bronce muy, muy bonito, en donde indica la cara posterior del monumento ofrece en su parte inferior la estatua de la historia, inspirada por un genio en bajo relieve que le sirve de fondo, y más abajo, sobre la línea de la tierra, la personificación de la guerra en una matrona llevando por entre cañones, abrazadas armas y banderas, y siguiendo al ejército que, como se ha dicho, envuelve el pedestal. Es la historia escribiéndola, llorosa, toda la heroicidad de los soldados. Hacia otro lado, otro grupo escultórico dice: el cuerpo sin vida de Alfonso Ugarte, quien semi-recostado boca abajo, yace sobre las rocas, y el cuerpo inerte de su caballo, el cual no suelta las riendas. Fíjense todo el detalle que hay en el monumento. Ojo, el monumento se demoró en hacer casi 4 años. Es de bronce y de mármol, como lo vamos a ver posteriormente. Sobre el capitel del monumento, entrelazadas alegóricamente, se ven las figuras de la fama y la gloria, pregonando aquella, la fama, el sacrificio del héroe, y pugnando esta, la gloria, por coronar a Bolognesi, que se lleve más alto que ella misma. Es casi una descripción poética. Sobre el capitel del monumento, entrelazados alegóricamente, se ven las figuras de la fama y la gloria, pregonando aquella el sacrificio del héroe y pugnando esta por coronar a Bolognesi, que se yergue más alto que ella misma. Es poesía, es arte. Continúa. La actitud del héroe es aquella en que, entregado al sacrificio y teniendo como única y suprema idea la salvación del honor patrio, muere envuelto en su bandera, sosteniéndola fuertemente con la mano izquierda y disparando con la derecha el último cartucho. Vemos a un Bolognesi en su momento final, siempre abrazando la bandera, defendiendo el honor patrio. Estas son vistas del monumento en aquel entonces, cuando se inauguró. Como verán, es imponente totalmente. Aquí vemos desde otro ángulo. Este es el ángulo posterior, es el Paseo Colón.
En la parte posterior del monumento pueden ver a la historia. Este es el ejército y el pueblo. Y en esta parte pueden ver a la fama y la gloria que, según la descripción del escultor, trataban de alcanzar a Bolognesi, quien estaba más alto inclusive que aquellas. Sin embargo, el monumento tuvo muchas críticas, y sobre todo fue Manuel González Prada quien, al no gustarle la parte superior, es decir, la representación de Bolognesi, comenzó a criticarlo. Él, en uno de sus escritos, que se llamó Nuestras glorificaciones Bolognesi, indicaba: en vez del jefe herido y próximo a caer para no levantarse más, vemos al soldado que en un día de francachela empuña el revólver del coronel, atrapa la bandera del batallón y va tambaleándose hasta rodar en tierra para dormir la crápula. Lo vemos cómico y trágico, pues antes de ir al suelo puede arrojar un tiro a cierta mujer que le brinda la imprescindible corona de laurel. Infeliz Bolognesi. El plomo chileno le quitó la vida, el bronce queroliano le pone en irrisión. Es decir, González Prada se comenzó a burlar del Bolognesi. Decir que, en otras palabras, presentaba más a un soldado borracho a punto de caerse que a un héroe. Aquí habría que ver también un poco los conceptos que se tienen. El artista, el escultor, lo plasma así en la manera de heroicidad. Es decir, aferrando a la bandera para que no caiga en ningún momento, prefiriendo caer él primero, pero no la bandera. Sin embargo, para otros ojos legos, podría pensarse de que no, que esta postura no es la de un héroe victorioso, sino, como decía González Prada, tambaleándose hasta rodar en tierra para dormir la crápula. Varios años estuvo el monumento intacto con la escultura de Bolognesi en su parte superior. Sin embargo, durante el gobierno del general Manuel Odría, militar, decide retirar la parte superior del monumento y contrata a otro escultor, a Artemio Caña, para que haga un Bolognesi victorioso que reemplace al Bolognesi de Querol. En el 54, una grúa lo desciende al Bolognesi de Querol y otra trae al nuevo Bolognesi. Ojo, acá habría que ver varias cosas. Aquí los ojos profanos, nuevamente repito la frase, habían tomado la escultura de Bolognesi como un ente aparte de todo un monumento. Es decir, no habían visto la concepción total e íntegra que había tenido el escultor. Simplemente decapitaron el monumento porque no le gustó determinada parte. No lo sé, no sé si existían en ese tiempo los derechos de autor o algo por el estilo, si le pidieron o no permiso a Agustín Querol cuando ya había fallecido en ese año. Pero lo que se hizo fue mutilar una obra de arte, parchándola, aun cuando admiro la obra de Ocaña, pero de todas maneras te digo,
parchando el monumento con la obra de otro autor. Ahí están subiendo el nuevo cambio en la plaza, se tituló el artículo de la revista Caretas. Ahora teníamos en su reemplazo un héroe, un boloñese misterioso. El estado actual del monumento, lastimosamente, no es bueno. Fíjense esas fotos que tomé hace un par de años. Ahí la fama que está tratando de, en la parte derecha, que está tratando de alcanzar a Bolognesi para colocarle la corona de laurel, es mármol. Sin embargo, la están pintando con rodillo. Desconocimiento total de un trato a un monumento. En la parte izquierda, las columnas de granito igualmente están pintándolas, en este caso de gris. El monumento en sí, el bronce, están también siendo pintados con mantenimiento y como verán todo es pintado generalmente los junios para la ceremonia de la jura de la bandera. Y también hay que ser presente de que el monumento ha sufrido vandalismo. Por ejemplo, la espada ya no existe de uno de los soldados. ¿Y qué fue del Bolognesi de Querol? El Bolognesi de Querol fue a parar al Real Felipe. Felizmente se conserva, porque originalmente se dio una disposición para que sea fundido y regalada copias del nuevo Bolognesi a distintas unidades. Sin embargo, felizmente esto no se llevó a cabo y se conserva como le digo, en la fortaleza del Real Felipe en el Callao, la obra original de Querol. Esta es su situación actual. Está en una plataforma a muy baja altura, entonces hace que uno lo pueda mirar muy en detalle toda la escultura. Muy en detalle. Pero acá viene otra historia con respecto a este monumento. Cuando lo visiten, van a ver van a escuchar algunas cosas que indican ahí. Esta que le he puesto al costado es la que más se repite. La escultura está incompleta, ya que faltan dos ángeles que sosteniéndolo de las charreteras a Bolognesi lo elevaban al cielo. La Iglesia Católica prohibió que se representaran los ángeles, indicando que estos solo podían estar en representaciones religiosas. Por dicho motivo, no se terminó la escultura. Esto es lo que se repite en los guiados que hay en el Real Felipe. Pero esto no es cierto. Esto es un mito. Y sabemos con certeza que es un mito, puesto que se tiene la memoria descriptiva escrita por el mismo Agustín Querol, indicando cómo lo quiso representar. Eso de los ángeles, sinceramente no sé en qué momento ha salido a la luz. Al igual que si el monumento a José de San Martín tiene su llama, acá el monumento de Bolognesi tiene el mito de los ángeles que lo sostenían elevándolo al cielo. Ustedes han visto que desde la maqueta que se presentó al concurso, el monumento era así. Querol así lo había representado, así lo había imaginado y así lo hizo.
Que no le haya gustado en algún momento durante el gobierno de Odría el monumento, eso es otra cosa, pero no, capaz el ponerle, decir que el monumento está incompleto fue un pretexto para poder cambiarlo, pero no, no era así. Miren la importancia de las memorias descriptivas. Dejar plasmado en un papel el punto de vista de lo que uno ha querido representar también. Y para poner la fresa al pastel a este mito, cuando visiten el Real Felipe van a encontrar una placa en la parte inferior. Y esa placa dice lo siguiente: Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, héroe nacional y patrono del ejército. Primer monumento al coronel Francisco Bolognesi Cervantes, obra inconclusa por el escultor español Agustín Querol, y que muestra al héroe en el instante preciso de su muerte, acción con la cual es ascendido por ángeles a la gloria y a la inmortalidad. Definitivamente, no sé qué diría Querol si acaso ahora le dijeran o pudiera estar presente para saber qué significado le quieren dar a su monumento, a su escultura, totalmente independiente de lo que realmente él quiso decir. Cada escultura, cada monumento, no solamente representa una historia, sino, como estamos viendo, hay historia detrás de un monumento, hay historia detrás de una escultura. Vayamos, o permítanme ir hacia un tercer caso. El caso del escultor Victorio Macho, igualmente español. Da la casualidad de que tres principales plazas de Lima tienen escultores españoles. Victorio Macho, a quien la verdad es que he leído bastante de su biografía y es más, hasta he colaborado con su biógrafo español sobre ubicación de datos de su vida en el Perú. Para mí fue un niño prodigio en lo que es arte, en lo que es escultura. Él nace en Palencia, España, en 1887, y a los 10 años ya ingresa a la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Santander. A los 16 años continúa ahora ya en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Caramba, todo un prodigio para la edad que tenía. Su primer triunfo en España a los 22 años solamente. El monumento a Benito Pérez Galdós. Por motivaciones políticas, era bastante de izquierda, viajó a Francia y luego a Colombia, conjuntamente con su madre y su hermana, llevándose sus esculturas y 32 enormes cajas, llevando sus esculturas en 32 enormes cajas. Victorio Macho es una persona bastante especial. Él no concebía el arte como negocio. Él no aceptaba hacer esculturas para particulares, por así decirle, con el fin de que le retribuyan económicamente. No. Él hacía sus esculturas y se las guardaba. Ya me imagino su casa como un gigantesco museo. Y conforme viajaba, se llevaba todas sus esculturas. Ahí en algún momento ha regalado, y después vamos a ver eso en su paso por el Perú algunas, pero su idea de él era de que no, él tenía que conservar sus esculturas. Vivió muchos años hasta la adultez, casi ancianidad, con su madre y con su hermana.
Después de estar 6 meses en Colombia, es invitado en el 1940, para hacerse cargo de el monumento a Miguel Grau de Perú. Y llega a Lima en febrero del 40. Una de las crónicas que leí era de que después de un largo viaje con su hermana y con su madre, vienen a Lima y se alojan en el Hotel Bolívar. Ahí estuvo alojado en la primera temporada, sus primeros días, sus primeros meses. Y una de las cosas que recuerda en una entrevista es de que estando ahí lo sorprendió el terremoto del 40. El terremoto del 40 es el último terremoto muy, muy fuerte que ha tenido Lima. E imagínense a una persona que nunca en su vida había experimentado ni siquiera un temblor. Su primera impresión de haber sido fatal, horrible. Tanto así que cuando lo entrevista a un periódico español sobre cuál es los recuerdos de los primeros tiempos acá en Lima, lo primero que él recuerda es el terremoto del 40, que eso lo marcó definitivamente. Felizmente, don Vittorio no se fue a España, no regresó a España y se quedó en Lima. Después del Hotel Bolívar, el Plaza San Martín, se fue a vivir a Magdalena, un hotel que se llamaba el Hotel Bertolotto. El Hotel Bertolotto queda en el malecón de Magdalena mirando el Océano Pacífico. Dice él, vivía con mi madre y mi hermana Josefina en el Hotel Bertolotto, situado frente al mar Pacífico. Celebré en la inolvidable Lima, donde tantos amigos tengo, una gran exposición de mis obras. Claro, acuérdense que él se llevaba todas sus obras, así que de España se las había traído todas y pudo hacerlo una en el Mali, antiguamente todavía llamado el Museo de Artes de Lima. También refiere uno de sus biógrafos de que el personal del hotel al comienzo lo consideraba un poco trastornado, porque tenía una costumbre que para ellos era totalmente rara, que era, ya sea en verano, ya sea en invierno, pedir frazadas e irse al malecón y bajar hacia la Costa Verde. Ojo, en aquel tiempo no existía la pista de la Costa Verde, era un acantilado. Sin embargo, él se daba maña para bajar todos los días a estar a la orilla del mar. Cuando llega a oídos de él este sobrenombre, este sobrenombre que habían puesto de que estaba loco, él lo que indicó fue de que él quería sumergirse, quería interiorizarse en el personaje de Grau y quería saber qué se sentía mirando horas y horas el mar. Quería imbuirse totalmente en la obra que le habían encomendado, que era el monumento a Miguel Grau. Fíjense qué anécdota de su vida. Le dieron como taller una sección del museo que hay en Pueblo Libre, el Museo de Historia, y ese fue su taller. El gobierno del Perú, con una gentileza y elegancia que jamás olvidaré, me proporcionó una hermosa sala con amplios locales anexos en el Museo Bolivariano de la Magdalena Vieja, donde trabajé intensamente durante 12 años. Ahí fue que creó el Grau y otras esculturas más. Actualmente la Magdalena Vieja es Pueblo Libre y el Museo Bolivariano es el Museo de Historia. Aquí lo vemos justamente en la parte interior del museo caminando. Hagamos un poco de cronología en el caso de Vittorio Macho. El combate, si tengamos, había sido en el año 1879, año en que
Vittorio Macho todavía no había nacido, nace en el 87. En el centenario del nacimiento de Miguel Grau, en 1934, colocan la primera piedra y la colocan en el lugar que actualmente ocupa el monumento a Miguel Grau, que es al final del Paseo de las Navales, Héroes Navales, intersección con la Avenida Grau, intersección con el Paseo Colón e inicio del Paseo de la República. En 1940 contratan a Vittorio Macho. Ojo, se había puesto la primera piedra a un monumento sin haber contratado todavía al artista. Y 4 años después concluye la ejecución y elaboración de todo el monumento. Lo hizo una fundición Campayola, de Bruno Campayola, acá en el mismo Lima. Sobre los lugares, se le pidió la misma recomendación a Vittorio Macho. Se quiso cambiar el lugar. Originalmente quisieron instalarla en la avenida Grau, esquina con la prolongación de la avenida Colmena, la nueva avenida Colmena que en esos momentos se había abierto, y a Vittorio Macho no le gustó. Hubo una segunda opción en la actual avenida Héroes Navales, frente al Palacio de Justicia. Ojo importante, cómo le piden la opinión al escultor sobre dónde debe ir ubicada su escultura. Respeto, definitivamente respeto. Sobre esta última que les comentaba, Vittorio Macho escribe: estudié la posibilidad de que en el centro de la Avenida de la República pudiera ser más propicio para el monumento de tal índole. En cuanto a los puntos de vista laterales que tendría el monumento, resultarían nobles y amplísimos. En cambio, de frente y a distancia considerable, el volumen del monumento, al enmarcarse sobre el bloque del pórtico del Palacio de Justicia, acaso perdiera cierta elocuencia. Es un fotomontaje definitivamente, pero ahí quisieron poner el monumento a Grau. Y como él bien lo decía, si uno lateralmente lo viera, se hubiera visto muy, muy bien. Sin embargo, de frente, la majestuosidad del edificio posterior lo hubiera opacado. Acá varios comentarios, definitivamente. Primero, el respeto hacia el autor. Segundo, la visión del escultor con respecto al espacio urbano. Es decir, a él no le habían encargado hacer una escultura de Grau. A él no le habían encargado hacer un monumento de Grau. Él estaba viendo todo un conjunto. No estaba viendo esculturas por separado. Estaba viendo todo un ambiente urbano para que la escultura esté en el lugar preciso. Ya no está, bueno, la escultura nunca estuvo acá, definitivamente directamente la colocaron en el lugar que hoy ocupa, en la Plaza Grau, pero sin embargo es un lugar por ahora casi inaccesible. Ahora ha pasado tanto tiempo, ha crecido Lima tanto, ha crecido el parque automotor tanto, que Grau está no en el mar, está en una isla, rodeado de un mar, pero un mar de carros. Y es más, es bastante complicado cruzar esas avenidas para poder llegar hasta el monumento de Grau y poder admirarlo en su magnitud. Acá tenemos una foto de cuando fue inaugurado por el presidente Bustamante y Rivera. Nótense lo limpio que estaba el monumento, en el sentido de que ni siquiera habían jardines, era todo una inmensa losa
hay escalones, hay una parte en donde hay unos frisos, grabado en la parte frontal y una alegoría en la parte superior. En este caso, felizmente, que Victorio Macho también nos ha dejado la memoria descriptiva. Por lo tanto, ahora podemos saber exactamente qué representa cada friso y no tener algún comentario advenedizo sobre lo que podría representar. Porque podría darse el caso de que hagan cualquier tipo de comentario o imaginarse algo que Victorio Macho quiso hacer y que en realidad eso está muy lejos de su pensamiento. Las primeras gradas de la base de este monumento aluden a la horizontal del mar y el volumen granítico de sensación monolítica que forma el cuerpo central, composición geométrica de estrías verticales y graderías de ritmos ascendentes, pudiera simbolizar la tierra del Perú. Él lo concibió así. Era la horizontal del mar y en el centro una composición geométrica que simbolizaba la tierra, simbolizaba el Perú. En el frente y en el centro de esta arquitectura destaca un grupo de bronce, de expresión de hondo y elocuente patetismo, donde se representa idealizado al héroe de Angamos en el supremo trance de caer mortalmente herido en brazos de la patria, que la acoge arrodillada, conmovida y maternal. Ustedes me dirán de que la fotografía actual no corresponde a esa memoria descriptiva de Victorio Macho. Nosotros vemos a un Grau ahí poniendo el pie sobre un cañón, una ancla partida en la parte posterior. Y no lo que dice la descripción que él hace. Dice, volvamos a leer la descripción, dice, en el frente y en el centro de esa arquitectura destaca un grupo, ojo, un grupo, no una escultura, sino un grupo, en bronce de expresión de hondo y elocuente patetismo, donde se representa idealizado, ojo, se representa idealizado al héroe de Angamos en el supremo trance de caer mortalmente herido en brazos de la patria, tampoco está la patria, que le acoge arrodillada, conmovida y maternal. Definitivamente, esta memoria descriptiva que preparó Victorio Macho no corresponde a la escultura que se encuentra ahí y que veremos después que terminemos toda la memoria descriptiva por qué no está. Vayamos a los planos laterales. Dice, en los planos laterales del monumento, donde se desarrolla una composición de arquitectura escalonada, ascienden agrupaciones de figuras de bronce en alto relieve que simbolizan los heroicos marinos del Huáscar como iluminados por la gloria. Es decir, los marinos ascendiendo en estas especies de escaleras, iluminados por la gloria que está en la parte superior. En la parte posterior, o dorso del monumento, y a modo de narración, irá un bajo relieve en bronce, donde se representa la batalla de Angamos. En la parte superior llevará una gran corona de bronce, y debajo de ella constarán grabados en letras doradas los nombres de aquellos tripulantes del Huáscar que con el almirante Grau escribieron página tan inmortal. Miren la memoria descriptiva, qué exacta es todo lo que está ahí. Lógico, la concesión, cómo lo concibió Victorio Macho es de una manera global, no de una manera de esculturas independientes. Todo tiene un porqué. Desde la amplia losa que lo tiene. Desde ahí todo tiene un porqué.
En la cumbre del monumento, y en bronce patinado con oro, que hará reverberar la luz del sol, se desarrolla una gran composición alegórica, decorativa y poética. Es la glorificación del Huáscar. Es interesante lo que dice acá, ¿no? Dice, en bronce patinado con oro. Ya me imagino cómo fue en la ceremonia de inauguración. Toda esta parte dorada. Hasta que a alguien se le ocurrió pintarla de negro y con el transcurso del tiempo ya continuó pintada de negro. En ella se esbozan mitológicas figuras de sirenas, tritones y delfines empujando la proa estilizada y fantástica de una nave sobre la que destaca la gloria, esplendorosa deidad con las alas desplegadas en ademán de ir a volar. Es decir, son unos tritones, sirenas y tritones que están empujando el Huáscar hacia la gloria. Imagínense de no existir esta memoria descriptiva, ¿qué cosa hubiéramos dicho nosotros, los legos? ¿Cómo lo hubiéramos podido interpretar? Capaz a alguien se le hubiera ocurrido de que no, que es un error, porque sirenas no hay en el Perú, cuando es un animal totalmente mitológico. Ahí está la gloria. Los pliegues de su túnica vibran armoniosamente como movidos por el viento marino. La cabeza parece inspirada por la luz de sublimidad. Los brazos se tienden hacia lo alto como en apoteosis. Esta poética descripción de su monumento por Vittorio Macho es la mejor descripción del mismo, definitivamente. Pero ¿qué pasó con esta figura? ¿Por qué no está el Miguel Grau que Vittorio Macho originalmente había presentado en su memoria descriptiva? Se dice que a la Marina no le gustó cómo estaba representado Grau, moribundo en brazos de la patria que los estaba recogiendo. Y se formó todo un problema. La Marina quería un Grau victorioso. Ojo, miren el símil con el Bolognesi. El ejército quería un Bolognesi victorioso. La Marina también quería un Grau victorioso. ¿Cómo hacerle cambiar de idea a Vittorio Macho y que esculpa otro Grau para reemplazarlo? Porque no solamente se trataba de reemplazar al Grau, se trataba de que, al igual que lo que se hizo con el monumento de Bolognesi, mutilar una parte del proyecto original, de la obra de arte original, para, a gusto de algunas personas, poner una parte que a ellos les gustaba. No sé si sea buen símil poner de ejemplo unos cuadros de pinturas cusqueñas donde hay algunos tipos de imágenes religiosas y aparece la cara del donante, por ejemplo. Claro, pero ahí es un poco diferente por el hecho que la cara del donante es un agregado que no distorsiona la integridad de la obra de arte, del cuadro. Acá no, acá sí estaban queriendo totalmente distorsionar. Bueno, Vittorio Macho dijo que no, que él no cambiaba su grado original, que el grado estaba con la idea de su grado era acorde a todo el monumento y no solamente era una escultura totalmente aparte. Su obra es el monumento a Grau. Su obra no es la escultura de Grau más la escultura de los marinos más la escultura de la gloria. No, la concesión es total. Tuvo que intervenir el presidente de aquel entonces, Bustamante y Rivero, para convencer a Vittorio Macho
que cambie a Miguel Grau. Y se valió de que en los documentos que había pasado la Marina originalmente, en lo que debía estar representado el monumento, algo así como unas bases de concurso, aunque no hubo concurso en este caso, en donde decía que se tenía que tener, que el monumento debía contener a un Grau, y que la otra, lo que había hecho Victorio Macho, no era eso, sino una representación alegórica de Grau. Lastimosamente no se tiene ninguna foto de cómo había sido esa representación alegórica. Bueno, el presidente Bustamante, que había hecho amistad justamente con Victorio Macho, se tuvo que reunir con él en contadas oportunidades, o en incontadas oportunidades, para convencerlo de que cambie al Miguel Grau, cosa que finalmente Miguel Grau, perdón, Victorio Macho, acepta cambiarlo al gusto de la Marina, es decir, con sus botas de marino, con su uniforme de marino y todo lo demás. Acepta y le escribe una carta al presidente Bustamante, en donde le dice basarse en lo anecdótico y guiarse de la indumentaria de una época transitoria, inspirarse en retratos poco afortunados para interpretar y tratar de hacer perdurable el recuerdo de un héroe de la grandeza tan indiscutible como el almirante Grau, supondría un grave error en un escultor ambicioso que solo aspira a crear obras de arte que sean dignas de prevalecer en el tiempo por su belleza y calidad. Aún así, Victorio Macho aceptó, retiró de su proyecto lo que había hecho y puso este Grau que actualmente vemos. Pero sinceramente algunas líneas de esta carta son extremadamente buenas, extremadamente buenas. Supondría un grave error en un escultor ambicioso que solo aspira a crear obras de arte que sean dignas de prevalecer en el tiempo por su belleza y calidad. El monumento se inaugura y Victorio Macho se queda a vivir en el Perú, produciendo esculturas hasta su muerte. Primero fallece su hermana, después fallece su madre, y él, en los últimos años en el Perú, se casa con una dama limeña, y en el año 52 se regresa a España. Datos curiosos: se regresó con 15 toneladas de esculturas, embaladas en 80 cajas. 15 toneladas de esculturas embaladas en 80 cajas, y se va a Toledo, a una casa en Toledo, que hoy es un museo, hasta sus últimos días, que muere en julio de 1966. A este hombre le debemos el monumento de Miguel Grau. Su casa, ahora que es museo, Museo Victorio Macho, tiene muchas esculturas o maquetas o bocetos de la obra del monumento a Miguel Grau. España lo adora a Victorio Macho, es uno de sus principales monumentalistas. Sin embargo, en el Perú es una persona o un escultor casi desconocido, aún cuando tenemos obras de él que se encuentran en el Museo de Historia. Por ejemplo, acá en este patio, en el patio de su casa de Toledo, podemos ver hacia la parte derecha, acá tiene a la Gloria, que está sobre la mitificación del Huáscar, siendo empujada por sirenas y tritones.
Y en estas partes de aquí también son parte de los marinos que están en los frisos laterales del monumento. En el interior de la casa podemos ver un apunte hecho justamente de esos marinos y toda una plancha, capaz una prueba, de uno de los frisos del monumento. Es decir, en esta casa museo tiene mucho tipo de representación de todo lo que es, lo que es nuestro monumento. España lo homenajea, inclusive haciendo de él estampillas, cuando fue el 50 aniversario, perdón, el centenario del nacimiento de Vittorio Macho. Bueno, amigos, casi hemos llegado al final. Espero de que se hayan entretenido con, este compartir que he hecho con ustedes. Recuerden que siempre detrás de un monumento hay un motivo por el cual algún día les van a mandar a hacer un monumento. Hay una escultura, hay un escultor, y detrás de ello hay mucha, pero mucha historia. Historia no solamente de lo que van a representar, sino la historia de la concepción del monumento en sí. Para terminar, quiero dejarle una frase que me gustó mucho y la encontré en la escuela taller de Chacas, que seguramente ustedes deben conocerlo. Donde el alma no trabaja junto con las manos, ahí no hay arte. Ustedes, los que me están escuchando, trabajan con las manos. Tienen que trabajar con el alma también para producir estas obras de arte que no solamente serán admiradas hoy, sino que serán admiradas siempre. Muchas gracias. La verdad que estaba en deuda con Cajamarca. Viví un año, el año 95 del siglo pasado. Por efecto de mi trabajo viví en Cajamarca. Tengo grandes recuerdos, no he regresado por allá, capaz de esa oportunidad para que regrese en algún momento, pero que sí tengo algunos recuerdos físicos, como este músico que compré en Huampo Cancha y que me ha acompañado durante todos estos días que he estado haciendo la presentación para ustedes. Muchas gracias con todos, espero que les haya gustado esta presentación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Preciosa ponencia. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, importante conocer el patrimonio artístico que tenemos, ¿no? En todo caso, revalorarlo, ¿no? Revalorarlo. Bien, vamos a pasar a una rueda de preguntas por parte de los participantes. Les pido, por favor, que vamos a leer algunas preguntas que nos han hecho llegar por el chat y se las hago llegar, ingeniero, por favor. Nos dice, Jorge Manosalva nos dice, toda obra tiene que tener un valor histórico y social, ¿no? El artista debe tener un punto de vista claro para realizar su trabajo. ¿Qué opinión le merece el retiro del monumento de Pizarro del centro de Lima? Esa sería la consulta, ingeniero. Claro, a ver. Mire, creo que hay que separar un poco lo que es la obra de arte de lo que es la idea social prevaleciente en una determinada época. Y más ahora último, donde he estado leyendo que en algunos países del extranjero algunas obras de arte que son monumentos han estado siendo vandalizados porque no coincide con las ideas políticas que tienen. Podemos no estar de acuerdo o estar de acuerdo de la labor de Pizarro en la parte histórica, pero eso no tiene nada que ver con el valor de la obra que se está haciendo. Guardando distancias es lo mismo que sucedió con el Bolognesi de Querol. Mutilaron el monumento, mutilaron la obra total de Querol porque no les gustaba.
son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes, ¿no? La obra de arte es una obra de arte, que no nos corremos el riesgo que algún día, no sé, con esto de la pandemia y que estamos con todos con mascarilla, pues alguien diga que por qué la Mona Lisa está con esa sonrisa, que mejor la tapen la sonrisa y punto. No, no, eso no es así. No. Y además, el escultor merece respeto, esté vivo o esté muerto, pero merece respeto. Eso sería mi respuesta. Ok, ingeniero, gracias. Le va a llegar una pregunta más. Graciela Emperatriz nos dice, buen día. Cuando dice que se debe hacer una memoria descriptiva, ¿se puede hacer notas de lo que se está realizando al hacer la obra, en el proceso? Miren, para mí lo importante creo que es que al final uno sepa exactamente qué es lo que el autor quiso expresar. Porque esa es la concepción del autor, es lo que él ha querido expresar. Es diferente cuando uno mira una escultura y al final le da su propia interpretación, que podría ocurrir mucho en el arte abstracto, por ejemplo. En la parte donde está, por ejemplo, el mismo monumento a Grau, la Gloria, que está empujada, que está sobre un huáscar idealizado, porque es una barquita muy pequeña, empujado por una sirena, que si Vittorio Macho no hubiera dado toda la memoria descriptiva completa de qué cosa es lo que simbolizaba todo el conjunto, pues estoy seguro de que si ahorita alguien se hubiera percatado de eso, porque la verdad que está tan alto que nadie se percata que que es una sirena la que la está empujando, hubiera dicho pues que Vittorio Macho estaba loco, ¿no? ¿Cómo se le ocurre poner una sirena? Y hubiera buscado cualquier pretexto. Y quién sabe hasta sacar a la Gloria de ahí por este hecho, ¿no? Pero felizmente hay una memoria descriptiva, ¿no? Ahora, yo sé, ustedes son escultores y no van a estar haciendo una memoria descriptiva para cada obra que hacen, pero sin embargo, por ejemplo, en estas obras que se convierten en parte integrante de todo un mobiliario urbano, por ejemplo, en estos tres monumentos que les he mencionado, donde millones de personas la ven, caramba, sí, ahí sí merece que se tenga una propia explicación del autor justificando cada motivo, ¿no? Lo que pasa con la llama de San Martín, sinceramente, es hasta deplorable que esa historia esté circulando de que fue un error del escultor, ¿no? Como les dije en un momento, ojalá que se encuentre la memoria descriptiva escrita por el mismo Mariano Benjuri, para que una vez se entierre esa mala interpretación que se tiene de que él se equivocó. Ok, maestro, gracias. Por favor, le pediría que deje de compartir su pantalla para que podamos observarlo mejor. Max, por ahí apoyo. Ok, muy bien. Bien, si es que hay algún participante que quisiera hacer una pregunta, por favor puede activar su micro y hacerla llegar a nuestro ponente. Narda. Yo creo que a través de todo lo que he escuchado, he llegado a la conclusión que aunque nuestras obras sean pequeñitas o estemos empezando, sería bueno acostumbrarnos a hacer esa memoria descriptiva, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, cuando tú haces algún tipo de escultura, definitivamente re, reflejas tu pensamiento, tu alma la conviertes en piedra, la conviertes en madera, la conviertes en granito, en bronce, y nadie mejor que tú para que la describas. Magnífico, cuando tengas algún tipo de exposición, lo ideal es que tú estés ahí explicándole a cada uno, pero que resulta que nadie es eterno y que
siempre es bueno que se sepa qué es lo que quisiste expresar, con tus propias palabras, con tus propios sentimientos. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacerle llegar. Carlos. Sí, Duval. Sí. Sí, creo que ya no hay preguntas. Simplemente nosotros como parte de las partes integrantes del Consejo Directivo de la Escuela de Arte Mario Urteaga de Cajamarca, simplemente nos queda agradecer a nuestro amigo Daniel Tapia Carvajal de toda la información rica de conocimientos que nos ha brindado hoy de nuestro arte peruano y escultórico. Me parece muy interesante lo que nos ha hablado hoy día. Simplemente agradecerle y felicitarle por todo ese conocimiento que nos ha brindado. No creo que sea la primera ni la última. Esperamos tenerlo mucho más para que nos brinde toda esa información riquísima que nuestro arte peruano nos tiene a veces oculto. Simplemente agradecerle, mi estimado Daniel Tapia, y creo que las gracias queda poco por todo el conocimiento que nos ha dado hoy día. No, gracias a ustedes por la invitación. Era mostrarle la escultura desde el punto de vista de alguien que no es escultor, de alguien que es un leo, pero creí importante poder hacer ese tipo de presentación para ustedes, porque todavía está totalmente seguro de que les iba a interesar cómo vemos nosotros las esculturas y los monumentos. Gracias a todos ustedes, muchas gracias. Maestro, de igual manera, gracias. Darle mi agradecimiento por este tema, muy importante para nosotros como formadores de artistas y también para los estudiantes, ¿no? Muchas gracias. Les pido un pequeño aplauso de ahí donde estamos, por favor. Maestro. Gracias. Los participantes, agradecerles por haber compartido hoy día la conferencia. De igual manera, invitamos mañana, tenemos la conferencia de grabado y la cual esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. 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 Hasta mañana. Ingeniero. Gracias, muy amables, gracias. Buen día con todos. Gracias, quédense. Muchas gracias. Sí.